Pues precisamente, según el informe anual de la EMET, 2023 fue el segundo año más cálido en nuestro país desde que hay registros y también el sexto más seco. En el caso de Canarias hemos tenido anomalías térmicas de entre +1 y +2 grados. Vamos a ahondar en todo ello con Abel López, que es doctor en Geografía Física, investigador en reducción del riesgo de desastres naturales de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿esta es la tendencia en líneas generales en todo el planeta o los datos de España son preocupantes? Los datos de la región mediterránea son preocupantes, pero es cierto que es la tendencia a nivel global, fundamentalmente cuando nos referimos al incremento térmico. Con las precipitaciones sí que hay singularidades entre algunas regiones del planeta y otras, pero lo que tenemos que tener claro es que en el contexto mediterráneo, en el cual también podemos incluir las Islas Canarias, hay una clara tendencia hacia el descenso de la precipitación y al incremento térmico también por encima de otras regiones del planeta. ¿Y por qué está ocurriendo esto específicamente en la región mediterránea? Pues con el cambio climático se da una dualidad, que en aquellos sitios donde llueve más va a llover más y donde llueve menos va a llover menos. En nuestro ámbito se define por unas precipitaciones relativamente escasas a nivel global, no es un sitio donde llueva mucho de por sí. Y en el caso de las Islas Canarias aún más, y los estamos viendo y lo hemos visto en este último 2023, como también se ha cumplido la misma tendencia que en la península ibérica. En el caso de Canarias, decíamos, las anomalías térmicas se situaron entre +1 y +2 grados, de las más altas de todo el país. ¿Esto qué significa? ¿Entra dentro de los modelos del calentamiento global o la cosa va peor de lo que se pensaba? Realmente se están cumpliendo todos los modelos, todas las proyecciones que la comunidad científica venía realizando desde los últimos años, que venimos advirtiendo en las últimas décadas de que esto iba a pasar. Está desafortunadamente pasando y todo apunta a que esas tendencias van a seguir a más año tras año. 2023 fue el segundo año más cálido en el contexto peninsular, pero fue desde 1960 el año más cálido en las Islas Canarias y a nivel global fue el año más cálido desde que tenemos registro. Y te puedo ya adelantar que seguramente 2024 sea el año más cálido desde que tenemos registro. Se supera incluso lo del año 2023 y 2022. En el caso de Canarias, ¿por qué esas anomalías térmicas son mayores aquí que en el conjunto del país respecto a Baleares o a la España peninsular? Pues fundamentalmente porque tenemos un factor que nos acerca muchísimo y nos afecta muchísimo, que es el desierto del Sáhara. Estamos al lado de una de esas regiones que más se están calentando a nivel planetario y que más rápido se están calentando, y eso da lugar a que el número también de afecciones de aire sahariano, que el número de olas de calor prácticamente se haya triplicado en las últimas 2 décadas. Esto da lugar a que esas anomalías térmicas, esos valores por encima del promedio, del valor medio, cada vez sean más altos, y eso fue muy significativo del año pasado. En cuanto a la lluvia, la cosa no pinta mucho mejor. 2023 entre seco y muy seco y extremadamente seco en Lanzarote y en el norte de Tenerife. Le pregunto, ¿qué preocupa más y se agrava más? ¿El aumento de la temperatura o la falta de agua, de lluvia? Pues una pregunta que pone en un aprieto, pero realmente a nivel de nuestra comunidad autónoma son los dos elementos que más nos deben preocupar. En primer lugar, las temperaturas, es donde más tenemos que actuar para afrontarnos y poder convivir en esa nueva realidad térmica, pero también tenemos que trabajar muchísimo ese descenso en las precipitaciones. 2023 llovió alrededor de un 30% menos de lo que suele llover, es decir, muchísimo menos, y también estamos viendo cómo esa precipitación ya se reparte de una forma totalmente diferente a lo que lo venía haciendo. Normalmente suele llover en invierno y estamos viendo como la única estación donde llovió más del promedio fue el verano, y eso es muy sintomático de los climas tropicales, que es lo que está pasando en las Islas Canarias. Estamos tendiendo hacia una tropicalización de nuestro clima y eso realmente es también muy peligroso para nuestros ecosistemas. Y si finalmente nuestro clima cada vez es más tropical, ¿qué condiciones podrían quedarse en nuestro archipiélago con el paso de las décadas? Pues fundamentalmente, antes comentabas tú esos dos elementos, incremento térmico, descenso de precipitaciones, da lugar a una desertificación mayor. En las islas estamos viendo cómo la superficie desertificada va aumentando año tras año, y esto es también muy peligroso de cara a que necesitamos tomar medidas urgentes, adaptar no solo nuestras ciudades, sino también empezar a adaptar nuestros ecosistemas naturales y también sectores claves como el turismo y la agricultura. El problema en cuanto a la lluvia también, señor López, es que lo poco que cae durante el año lo hace a lo mejor en una borrasca importante, es decir, no es lluvia distribuida en el tiempo. ¿Tenemos que acostumbrarnos cada vez más a esto de los fenómenos torrenciales? Pues efectivamente, es una de las cuestiones también que estamos empezando a analizar desde la comunidad científica, cómo hay una cierta tendencia hacia esa torrencialización que tú comentabas. Llueve
muy concentrado espacio-temporalmente, y eso da lugar a que la lluvia no sea tan provechosa desde el punto de vista de nuestros ecosistemas naturales, y su plasmación territorial al final, que es también un riesgo, que son las inundaciones, y eso es muy también tenemos que trabajar en eso, en reducir los efectos de las inundaciones y adaptar nuestras ciudades a esos nuevos contextos climáticos que están por venir. Entiendo que todo esto tiene un nombre sin lugar a dudas, que es cambio climático. Efectivamente, muchas de las cuestiones que estamos viendo, de esos episodios que parecían insólitos, cada vez podemos afirmar con mayor certeza que está vinculado a un contexto global que se manifiesta a través de ese cambio climático que venimos, digamos, denunciando la comunidad científica, y también intentando que la parte de la sociedad y también de la comunidad política empiece a tomar decisiones urgentes en materia de acción climática. ¿Cuál es el mayor riesgo al que se enfrenta nuestro territorio, Canarias? Pues fundamentalmente el incremento térmico, las temperaturas nocturnas, que están muy vinculadas también con una cuestión que se habla muy poco, que es cambio climático y salud, y ese aumento en la mortalidad cuando las noches son muy cálidas, y también nos debe preocupar muchísimo los escenarios futuros respecto a un recurso tan limitado como la precipitación, que todo apunta a que se pueda reducir a final de siglo en torno a un 30% la precipitación. ¿En qué islas, en qué zonas del archipiélago veremos, imagino que ya estamos viendo algunas consecuencias, pero veremos los peores efectos? Pues sin duda, donde actualmente el cambio climático más está teniendo efectos es los sectores de alta montaña. La alta montaña es donde más se está sufriendo ese incremento térmico y también ese descenso de las precipitaciones. Sectores como puede ser el Parque Nacional del Teide, estamos observando como incluso la vegetación ya empieza a establecer estrategias de adaptación. Hay especies que están, digamos, insertándose o adaptándose en altitud hacia el Parque Nacional del Teide, y es sin duda las medianías y el sector de alta montaña donde más se puede ver los efectos, pero no nos podemos olvidar también los sectores litorales con el incremento del nivel del mar y el impacto de los fenómenos costeros que también está ahí. Habla usted de la importancia de tomar medidas de protección, de adaptación del medio al cambio climático. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Cuál es la prioridad? Pues básicamente tenemos que empezar con una cuestión que antes se estaba hablando, de la ley del suelo, de la ordenación del territorio. Pues esa ordenación del territorio tiene que tener una variable sí o sí inserta de cara a diseñar nuevos entornos urbanos, y es el cambio climático. Debemos definir nuestras estructuras, nuestras próximas infraestructuras, contando con la variable qué va a pasar en el futuro, y ese futuro está muy marcado por las nuevas características climáticas. No podemos seguir ordenando nuestros espacios litorales sin tener en cuenta un fenómeno como el incremento del nivel del mar. No podemos ordenar nuestros espacios urbanos sin tener en cuenta ese fenómeno de la torrencialización que tú antes comentabas, y así con un montón de cuestiones que tenemos que tener en nuestro día a día de cara a la toma de decisiones, y que también sean decisiones sostenibles y resilientes de cara al futuro. Y una última cuestión, ¿va a servir de algo el acuerdo de la última cumbre del clima de Dubái o se va a quedar en papel mojado? Yo creo que es un paso adelante, pero un paso insuficiente en la actualidad. Tenemos que seguir trabajando, y fundamentalmente esas cumbres, yo siempre digo que sirven para visibilizar y concienciar sobre el problema y ponerlo sobre la mesa. Pero ese acuerdo no va a solucionar absolutamente todos los problemas, y al final la toma de decisiones parte de la escala local, es decir, de nuestro entorno más próximo, de nuestro municipio, de nuestros cabildos, y ahí es donde se deben tomar las decisiones ambiciosas y correctas en materia de acción climática. Pues espero que las administraciones competentes estén tomando buena nota de esta entrevista. Abel López, doctor en Geografía Física, investigador en reducción del riesgo de desastres naturales en la Universidad de La Laguna. Como siempre, un placer tenerla aquí en Buenos Días, Canarias. Muchísimas gracias a ti.